Hermano, dice que vamos a estar aquí por ratotes, un ratotote, híjole. Aparentemente, no, ya me han estado diciendo, pastor, se está alargando más y más y más y más y ya duelen estas bancas. Lo lamento. Vamos a tratar de hacer esto un poco más corto el día de hoy. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 13, y estamos estudiando el día de hoy esta mañana, del versículo 6 al 13. Hechos 13, 6 al 13. Si ustedes recuerdan los primeros versículos, nosotros vimos que Bernabé y Saulo terminaron yendo hacia la isla de Chipre. Y si ustedes recuerdan, la isla de Chipre es el lugar natal de Bernabé, donde ellos empezaron a trabajar allá y estaban unidos, o se los acompañó Juan Marcos. Ahora, esta situación que vamos a ver el día de hoy es muy práctico. Cuando ellos terminaron viajando por Chipre, pasaron a lo que es a la ciudad de Pafos en Chipre, y Pafos resulta ser la capital de esa isla. Pafos es la capital de la isla de Chipre, entonces ellos fueron a la capital para poder impartir la palabra de Dios y seguir evangelizando. Pero lo que sucede en los versículos que vamos a ver hoy, aparece, obviamente en la capital está la sede romana, que está sobre ellos el procónsul, o equivalente a un gobernador en la actualidad, el procónsul Sergio Paulo. Y termina pasando algo muy interesante, lo cual es muy práctico incluso al día de hoy, muy práctico. Yo recuerdo de niño, y me ha pasado también ahora de pastor, cuando una persona, de niño yo lo vi con mi padre, ¿no? Yo acompañaba a mi papá a todas partes, a mi mamá a todas partes, y ellos siempre predicaban y partían el Evangelio de Cristo Jesús. Y yo recuerdo siempre en muchas ocasiones, y seguro les ha pasado a ustedes, yo recuerdo que siempre cuando mi papá trataba de dar el plan de salvación, había un perro ahí mordiendo o ladrando y siempre estaba interrumpiendo, o pasaba el de la basura enfrente de la persona a la que le estaba evangelizando con las campanas, clan, 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 clan. O pasaba algún borrachito y a saludarlos y el chiste es de que siempre había una interrupción. Ese es el punto. Siempre que se predica la palabra de Dios hay algún tipo de interrupción. Algo pasa. Ciertamente Satanás no quiere que la palabra de Dios sea impartida a otros. O pasa el tren, o ladra el perro, o pasan los de la basura, o pasa el del gas, o pasa el del pan, o llega algún vecino o algún familiar a la que les... siempre hay interrupciones cuando estás tratando de llevar el plan de salvación. Como pastor también lo he experimentado ya en varias ocasiones, no nada más viendo a mi padre. Ciertamente cuando ustedes imparten la palabra de Dios va a existir una interrupción. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que el plan de Dios sea esparcido. Satanás no quiere que la gente sea salvo. Satanás no quiere que la gente vaya al cielo. Satanás está en contra de gente que sea agregada a la iglesia. Satanás trabaja fuerte. Y en el caso de lo que vamos a ver hoy con Sergio Paulo, fue exactamente lo que pasó. Hubo una interrupción de un hombre judío llamado Bar Jesús, que como van a ver, también era conocido como Elimas. Pues este individuo fue quien dio la interrupción. Él llegó a ser el instrumento de Satanás para evitar que el evangelio se propagase y que Sergio Paulo fuera salvo. ¿Okay? Entonces, muy práctico porque podemos ver esto hoy. Nada ha cambiado, no hay nada nuevo debajo del sol. Satanás odia a la iglesia, Satanás no quiere ver a gente salva, y Satanás siempre va a poner obstáculos e interrupciones cuando nosotros estamos impartiendo la palabra. Entonces podemos entender esta situación muy fácilmente porque es algo que sigue ocurriendo.
Vamos a empezar con una oración para poder comenzar con el versículo 6. Señor Dios Padre, le damos gracias por la oportunidad que nos ha dado de alabar, glorificar su bendito, santo, precioso nombre, Señor. Gracias, Señor, porque usted es soberano, está sobre todas las cosas. Le damos gracias, Señor, porque usted tiene cuidado de sus hijos. Y, Señor, le damos gracias porque su Espíritu Santo sabemos que está trabajando en las vidas de personas para que ellos sean salvos por su Hijo Jesucristo. Le pedimos, Señor, que el día de hoy, en este momento, su Espíritu Santo esté trabajando en los corazones de personas aquí en la congregación y también de personas que nos están viendo por medio de Facebook y YouTube, Señor, que tengan una convicción verdadera de pecado y que lleguen a conocer a tu Hijo Jesucristo como su único y propio Salvador. Y para nosotros que ya somos salvos, que ya hemos aceptado la gracia, Señor, le pedimos que su Espíritu Santo también trabaje con nosotros para entendimiento, que nos revele, que nos ilumine, que nos muestre las cosas profundas de su palabra, Señor, para que podamos impartir el Evangelio a todos los que nos pongan enfrente. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla, que ya mencioné que es la isla de Chipre, hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús. Pablo o Saulo, Bernabé y su sobrino Juan Marcos cruzan toda la isla de Chipre, llegando hasta Pafos, la capital donde se encontraba el gobernador o procónsul romano Sergio Paulo. Cuando ellos llegan, como podemos ver, encontraron dice, un cierto mago, falso profeta judío, que se llamaba Bar Jesús. Este mago, profeta falso, judío, es interesante por el hecho de que lleva la palabra mago dentro de su título. Un mago en tiempos antiguos no era. Nosotros en la actualidad, cuando pensamos en la palabra mago, pensamos en David Copperfield o yo que sé, algún ilusionista o magia de algún tipo como nosotros vemos en la tele. Pero eso no era lo que era un mago en la antigüedad. También podemos en la actualidad asociar un mago con el ocultismo, por ejemplo, con cosas y ritos y, la sangre de rana con el pelo de mandril y yo qué sé, vamos a hacer un menjurje para encontrar el amor de tu vida, ¿ok? O para vengarte de alguien. Entonces, así es como asociamos nosotros en la actualidad la palabra mago. Y ciertamente la palabra mago sí tiene o tenía algo que ver con el ocultismo y ritos de ese tipo, pero era mucho más que eso. En realidad un mago era una persona de origen medo. Recuerden que tenemos los medos y los persas, los medos persas. Dentro de lo que son los medos, ellos eran los que tenían realmente los magos. Y un mago no era simplemente un David Copperfield. Un mago era una persona que estaba muy educada en matemáticas, una persona muy educada en astronomía. Obviamente, como eran paganos los persas, esto también incluía eran expertos en astrología y también incluso en agricultura. Entonces un mago era un agricultor experto, era un consejero de agricultura, era un matemático, era un astrónomo, era una persona muy preparada, muy inteligente. Ahora, dentro de los medos magos en realidad eran un grupo sacerdotal dentro de los medos, dentro del grupo del país de los medos, era un grupo sacerdotal. Y una cosa interesante es que un rey medo no podía ascender al poder, no podía ascender al trono sin antes haber sido aceptado o que se le diera el visto bueno de los magos persas, o medos, perdón. Por lo tanto, los magos
medas eran básicamente los que daban el visto bueno al individuo que accedería al trono de Media. Pero si ellos no daban su autorización o su aprobación, ese individuo no ascendía al trono. Por lo tanto, los magos eran muy importantes, eran personas grandes, eran muy importantes. Entonces, aquí vemos a este Bar Jesús, que claramente es falso mago. ¿Por qué? Porque los magos grandes y de renombre eran realmente medos. Él no es medo. Claramente dice el versículo 6, que él era judío, asumiendo la posición de mago. Es decir, estaba dentro de la política de Chipre, dentro de la política, estaba en el gabinete del procónsul, ¿sí? Este es un individuo que era muy influyente con Sergio Paulo y se encontraba a un lado de él ejerciendo el trabajo de un mago medo o un hombre grande, un consejero. Básicamente era el concejal de Sergio Paulo. Estaba a un lado de él, pero era falso. Ahora, en cuestiones a término de mago, realmente no todos los magos eran personas malas. De hecho, lo podemos ver, gracias hermano, lo podemos ver en Mateo capítulo 2 y versículo 1, que fueron los magos del oriente que fueron a visitar a nuestro Señor Jesucristo cuando Él nació, un tiempo después de su nacimiento. Vamos a verlo, Mateo capítulo 2, muy famoso esto, y versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Es decir, que ellos eran, lo más seguro, eran medos, venían del oriente, eran medos, eran gente de política, puesto que eran magos, eran los consejeros de gobernantes. Entonces, esta posición de mago la termina tomando Bar Jesús, pero es completamente un falso consejero, un falso mago, ni siquiera era medo. Un caso muy parecido a esto ya se había visto en las Escrituras. Vimos algo muy similar con Simón el mago. ¿Okay? Podemos verlo en el capítulo 8, vamos a verlo rápidamente. Hechos capítulo 8, aunque ya pasamos esto hace meses, no importa. Hechos capítulo 8, versículos 9 al 11. Dice la palabra de Dios: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. ¿Okay? A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Nuevamente dice que se hacía pasar por un grande. ¿Por qué? Porque los magos eran grandes. ¿Por qué le hacían caso a Simón el mago? Porque un mago se supone que es un buen concejal, un buen consejero, y aparte puede hacer un montón de cosas. Entonces el mago era una persona grande o importante. Nuevamente no era como la magia del payasito Poetín o algo así. No, nos estamos refiriendo a personas de alta influencia política. Y la gente los escuchaba. Un mago era alguien que era realmente importante y en cierta manera venerado. Por lo tanto, Simón el mago tenía a mucha gente escuchándole, y ciertamente Bar Jesús el mago, él tenía el oído del procónsul Sergio Paulo también escuchándole a él. Lucas lo llama falso profeta, lo cual es algo irónico. Y digo que es irónico porque el nombre Bar Jesús literalmente significa hijo de salvación. Bar Jesús significa hijo de salvación, pero él no era un hijo de salvación, él era todo lo contrario. Su nombre no coincidía con sus acciones y lo que él era, totalmente falso. Hasta su nombre decía hijo de salvación.
y el título de mago, este es un señor consejero importante, uno de los grandes, cuando realmente ni siquiera era hijo de salvación, sino era hijo de perdición, engañador totalmente. Su nombre no coincidía con quién era él, por lo tanto era falso mago, falso consejero, falso todo. Ahora, en cuestión a los magos, hay también, mucha gente dice, bueno, es que yo soy un horrible pecador y no hay salvación para mí, y yo he hecho y he hablado he hecho magia negra y he hecho todas estas cosas y hasta soy asesino y no hay perdón de Dios para mí. O pueden decir, pues yo soy homosexual y por lo tanto no hay salvación de Dios para mí, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que no importa el pecado, la salvación es extendida, la salvación es ofrecida. Y había magos que fueron salvos. ¿Sí? Hubo magos, hubo gente que practicaba la magia que fueron salvos en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no importa qué tan grande haya sido tu pecado, si hayas sido dentro de lo oculto y practicabas las artes de la magia negra, o hayas asesinado, o hayas sido homosexual o cualquier cosa, sí hay salvación, se extiende también sin importar qué tan grande es el pecado. Ahora, que tú seas predestinado y vayas a recibir a Cristo es otra cosa, pero la salvación se ofrece. Vamos a verlo. Hechos capítulo 19 y versículo 19. Aquí podemos ver en el Nuevo Testamento unos practicantes de la magia que fueron salvos. Hechos capítulo 19, versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Bien, entonces hubo muchos ¿y cómo sabemos que habían sido salvos? Por el versículo anterior, el 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Es decir, hay una muestra de arrepentimiento de estas personas que practicaban la magia negra, el ocultismo y todo este tipo de cosas. Entre ellos, pues, un mago, falso mago, pues Elimas, pero él no recibió a Cristo, que nosotros sepamos. Bien, versículo 7, 13:7. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Muy interesante el hecho de que se le llama prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Lo primero que nosotros notamos fue que fue el gobernador, el procónsul, que los mandó llamar. En otras palabras, Bernabé y Saulo y Juan Marcos habían estado viajando por toda la isla de Chipre, y el mensaje de salvación que ellos estaban dando llegó a los oídos del procónsul, llegó a los oídos de Sergio Paulo, y Sergio Paulo decía, pues yo quiero saber más de esto, de lo que ustedes están dando. Ustedes están hablando de estas filosofías y religiones y yo quiero saber de esto. Y fue él que lo mandó llamar. Híjole, para mí sería un honor espectacular, y no porque me caiga bien necesariamente, pero el hecho de que pueda impartir la palabra de Dios a alguien en una posición política importante, wow. Que me hablara Enrique Alfaro, a la Casa Jalisco, y que me dijera, a ver, Pastor Jerry, venga, quiero que usted me diga de eso que predica en su iglesia. ¡Qué bendición sería! Ciertamente no ha ocurrido, pero en el caso de Saulo y de Bernabé y de Juan Marcos, a ellos se les solicitó que fueran a la casa del gobernador para impartir lo que ellos habían estado predicando. Bien, ahora, el hecho de que se le llama a prudente, que Lucas lo llama prudente, es obvio que lo está llamando prudente porque él deseaba oír la palabra de Dios. Uno es prudente cuando uno es
interesado, cuando tienes interés en la palabra de Dios, eso muestra prudencia, tanto para el salvo como el inconverso. Dice, pero yo ya soy cristiano. Sí, pero si no tienes un interés por oír la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios, no estás mostrando prudencia como cristiano. Ahora, uno que es inconverso, obviamente es prudente porque está en busca de la salvación de su alma. Y eso implica el estudio y el oír de la palabra de Dios. Y por lo tanto, el hecho de que Sergio Paulo estaba en busca de oír, muestra prudencia. Posiblemente hay algunos comentaristas que son de la idea que él deseaba saber acerca del Dios de los judíos, y esa es la razón por la cual tenía él a un lado de él a Bar Jesús. Siendo judíos, posiblemente él tuvo interés en el judaísmo y deseaba conocer al Dios hebreo, y manda a hablarle a este falso mago para que estuviera a un lado de él como su concejal y posiblemente hablarle del Dios judío, nuestro Señor Dios Todopoderoso. No sabemos si esa realmente fue la razón por la cual Sergio Paulo puso a un lado de él a Bar Jesús o no, la verdad no sabemos, pero históricamente hasta el día de hoy nosotros podemos ver la influencia judía dentro del gabinete de casi todos los países del mundo. Hay judíos dentro del gabinete presidencial aquí en México, hay judíos en el gabinete presidencial en Estados Unidos, hay judíos en el gabinete presidencial de casi todas las partes del planeta. Los judíos siempre están pegados a los políticos y líderes de sus países. Ciertamente ellos son de alta influencia. Entonces podemos ver aquí en el Nuevo Testamento esa influencia judaica o hebrea dentro de los gabinetes políticos, en este caso el gabinete de Roma, específicamente Sergio Paulo. Bien, continuamos. Dice el versículo 7, llamando a Bernabé, bueno, eso ya lo hablé. 8, vámonos al 8, versículo 8. Pero les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Ahora nosotros vemos cambios de nombres, recuerden, hay hebreo y hay griego, y los hebreos cuando estaban en Israel utilizaban su nombre hebreo, cuando estaban fuera en tierras gentiles utilizaban su nombre griego. En este caso, Bar Jesús es el nombre hebreo de este falso profeta, de este falso maestro, de este falso mago, pero su nombre en griego era Elimás. Así como yo leo el versículo, como estoy leyendo el versículo, si usted lo lee así nada más, parece ser que Elimás es la traducción del nombre Bar Jesús, pero no lo es. La palabra griega Elimás es la traducción de la palabra mago. ¿Okay? Entonces, Elimás no es una traducción literal de su nombre Bar Jesús, que significa hijo de salvación, sino que Elimás es la traducción directa de la palabra mago. ¿Okay? No es traducción de su nombre, hijo de salvación. ¿Okay? Lo cual sí es interesante y no está muy explícito aquí dentro de la escritura. Nuevamente, si lo lees de forma corrida, parece ser que Elimás es la traducción de Bar Jesús, pero no, es la traducción de la palabra mago. Bien, continuamos. Dice aquí que le resistía. En otras palabras, cuando estaba ahí Saulo y Bernabé y Juan Marcos hablando con Sergio Paulo, estaba interrumpiendo Bar Jesús. Bar Jesús estaba interrumpiendo a la predicación del Evangelio.
Así como lo mencioné en la introducción, él era el hombre de la basura que estaba pasando con su campanita, o el perro que estaba ladrando, molestando a la gente, o cualquier interrupción, el del gas que va pasando y no puedes hablar. ¿Okay? Eso era lo que era Bar Jesús. Él era ese elemento de distracción, el cual siempre, siempre, siempre existe cuando tratas de dar el plan de salvación. En este caso, él era el obstáculo, él era la distracción, él resistía. Yo me imagino que Sergio Paulo estaba ahí. Sí, ¿y qué más? Y dime de este Señor Jesús. Y dime acerca de quién es Él y cómo murió. Y me imagino a Sergio Paulo verdaderamente interesado. Y ahí está el Elimas. Ahí está Bar Jesús. No le creas. Mira, eso no es cierto. Mira, la verdad es que Jesús era esto y esto. Mira, no es necesario. Me imagino que Él era un obstáculo horrible. Lo resistía. Sabemos, sin embargo, que no es nada más el individuo, sino que es el individuo siendo utilizado por Satanás para resistir a Dios. Satanás utiliza cualquier tipo de método para distraer del Evangelio de Cristo Jesús. En este caso, su método o su instrumento fue Bar Jesús. Satanás, sin embargo, no solamente es una distracción a la hora de impartir el Evangelio, sino que es una distracción dentro de la iglesia local ya establecida también. Satanás no solamente trabaja fuera de la iglesia, trabaja dentro de la iglesia también. Y vamos a ver eso en unos momentos más. No solamente vemos la distracción dentro de la predicación del Evangelio a la hora de que se imparte la salvación o se explica la salvación de Cristo, sino que también es una distracción interna. Vamos a ver eso en unos momentos. Versículos 9 y 10. Bueno, no terminamos leyendo el 8, pero dice, pero le resistía a Elimas, el mago, pues así tras su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Era la distracción. Versículos 9 y 10. Entonces Saulo, que también es Pablo, ok, volvemos. Ahora, esto es interesante porque como creyentes nosotros ya sabemos que Saulo es Pablo, y por lo general como creyentes siempre decimos Paulo sobre Saulo, es el nombre que nosotros utilizamos. Pablo sobre Saulo, es decir que nosotros utilizamos su nombre griego por encima de su nombre hebreo. Entonces, al igual que Bar Jesús es Elimas, en este caso Saulo es Pablo. Ahora, una cosa es que de aquí en adelante solamente se le llama Pablo. ¿Sí? Este es donde vemos un cambio. Previo a este versículo solo se le llamaba Saulo. A partir de este versículo se le llama Pablo, porque ya está en el mundo gentil y está viajando en el mundo gentil, y todo su ministerio es para con los de la incircuncisión. Por lo tanto, su nombre para nosotros es Pablo. Entonces vemos también un cambio de nombre aquí. Procurando apartar de la fe. Bien. 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Ahora, en estos versículos 9 y 10 vemos un contraste muy, muy único, que solamente se da entre creyentes y no creyentes. Vamos a ver el contraste. Fíjense, Saulo o Pablo, él estaba lleno del Espíritu Santo. Pero si vemos el versículo 10, hablando de Elimas, él estaba lleno, pero de otra cosa. Vamos a ver el versículo 10. Dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Se irritó Pablo. Él estaba tratando de dar el evangelio, la doctrina de Cristo Jesús a Sergio Paulo,
Y estaba ahí Bar Jesús, moleste y moleste y moleste, siendo de distracción, hasta que en ese momento se irritó y le dijo: hijo del diablo, cállate, ¿cómo enfadas? Estás lleno de engaño, mientras que yo estoy lleno del Espíritu Santo. Un contraste enorme. Solamente el que es hijo de Dios, el que es verdaderamente salvo por gracia, por medio de la fe, solamente es él o ella quien puede estar lleno del Espíritu Santo, porque es hijo. Las personas en la actualidad piensan que todo mundo somos hijos de Dios. Esto es falso. Hay en varias ocasiones en la Biblia donde se muestra que hay hijos de Satanás, hijos del diablo. Estos son todos aquellos que no han aceptado a Cristo Jesús como su único y propio Salvador. Automáticamente, si tú no has aceptado la gracia de Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario y aceptación de su resurrección, no eres salvo, no eres hijo de Dios. Tu padre es otro. No es Dios, tu padre es Satanás, porque no has creído en Cristo Jesús como tu único y propio Salvador. Entonces claramente podemos ver aquí un contraste enorme, un mundo de diferencia entre el salvo y el no salvo. El salvo puede ser lleno del Espíritu Santo, mientras que el inconverso jamás lo será. Bien. Yo he tenido que cuando he estado evangelizando, yo también me he irritado como Pablo, como Saulo. Una vez recuerdo que estaba evangelizando y había un perro, híjole, el perro no dejaba de molestar el perro. Y guau, ya estaba el perro. Y de plano le dije a la persona a la que le estaba evangelizando: ¿sabes qué? Mira, dile a tu hijo que se lleve este perro, sácalo de aquí. Y tuvo que, ¿por qué? Porque me irrité, yo supe qué es lo que estaba pasando. Yo sabía que ese perro estaba siendo utilizado por Satanás para poder distraer del plan de salvación. Muchas veces cuando nosotros estamos evangelizando tenemos que parar y decir: ¿sabes qué? Mira, llévate a esta persona, sácalo de aquí. Eso también me ha pasado con borrachitos. He estado evangelizando y llega el borrachito, todo borrachito, y empieza a molestar cuando estoy tratando de dar el plan de salvación. Y me ha tocado decirle a jóvenes del instituto: ¿sabes qué? Agárralo y llévatelo para otra parte. Mira, yo estoy ocupado, llévatelo. O le digo al borrachito: ¿sabes qué? Vete, mano, me estás molestando allá. Ve a ver si ya puso la marrana. ¿Sí? Hay que tener ese tipo de actitud. Es necesario. Si hay una distracción, debemos de eliminarla. Bien. Versículo 11. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, hablando a Elimás, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Él, en el versículo 10, vemos que él es un engañador. Es decir, que él engaña a la gente. Engañó a Sergio Paulo diciendo que él era un mago. Engañó a mucha gente haciéndose pasar por algún grande, igual como Simón el mago. Él cegaba a la gente porque los engañaba. Ese era el trabajo de Bar Jesús: cegar a la gente, engañarlos. Y ojo por ojo, diente por diente. Si tú ciegas y dañas a otros y los estás cegando, entonces tú vas a ser cegado. Él fue cegado físicamente porque él cegaba a otros espiritualmente. Por lo tanto, es justicia divina, justicia poética. Precioso. Bien, versículo 12.
Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Él fue salvo. Él vio este milagro de la ceguera de Sergio Paulo, de Bar Jesús, Elimas. Vio la ceguera. ¿Por qué digo que es un milagro? Recuerden, mucha gente piensa que un milagro siempre es algo positivo y algo bueno. En este caso es un milagro que dejó ciego a un individuo. Entonces dices, ¿dónde está la positividad ahí? Ahí no hay nada positivo, es negativo. También hay milagros negativos. Pero este tipo de milagros es para traer algo positivo. Esto es para que la gente vea y crea. En este caso, el castigo impuesto divinamente sobre Elimas abrió los ojos de Sergio Paulo. Fueron cerrados los ojos de uno y abiertos los ojos de otro hacia la doctrina del Señor Jesucristo. Y él creyó y fue salvo. Cuando nosotros eliminamos la distracción a la hora de estar evangelizando y el Espíritu Santo está trabajando en el individuo, ciertamente existe lo que es gracia irresistible. Y algunos me dicen, tú eres calvinista, por eso estás mencionando gracia irresistible. Pues la realidad es que si tú eres salvo, eso implica que fue irresistible para ti esa gracia. Si no eres salvo, entonces eso implica que la gracia la pudiste resistir. Para los que somos salvos, fue irresistible lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Ciertamente lo fue para Sergio Paulo, y él fue salvo por Cristo Jesús, por medio del trabajo del Espíritu Santo, por obra e instrumentación de Saulo y Bernabé y Juan Marcos. Pero como mencioné, Satanás no solamente trabaja a la hora de estar predicando y evangelizando, sino trabaja internamente dentro de la congregación. Eso lo mencioné. Y en el versículo 13 vamos a ver eso. Casi terminamos. Versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, se fueron de ahí después de que fue salvo a Sergio Paulo. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, es decir, Juan Marcos, volvió a Jerusalén. Hubo un problema. Cuando terminaron ahí en Pafos, decidieron irse a Panfilia y hubo una separación entre Juan Marcos y Bernabé y Saulo, lo cual fue un problema grave, fue un problema serio. Es decir, hubo una división entre este grupo de misioneros, hubo una división que fue muy lamentable. Ahora, exactamente por qué hubo esta división no sabemos. Hay algunas teorías, ahorita les voy a dar algunas de ellas, por la cual la gente piensa que se fue Juan Marcos enojado, ¿okay? Pero el chiste es de que sí hubo un choque entre Saulo, muy fuerte, y Juan Marcos. ¿Por qué? Porque, y esto estamos hablando de creyentes, ellos eran salvos. Entonces, ¿por qué vino esa división? Aunque ellos eran salvos, la división vino gracias a Satanás. Satanás trata de dividir las iglesias. Satanás trata de causar problemas entre hermanos. Satanás trata de destruir la iglesia desde adentro. Ciertamente no vemos igual que otros hermanos, porque cada cabeza es un mundo. Y depende de la magnitud del estudio bíblico también y de la madurez que tengas en Cristo. Hay muchos problemas que se pueden causar entre hermano en Cristo y hermano en Cristo. Algunos de las hipótesis, porque esos son hipótesis, no puedo llamarlo un hecho, pero algunas de las hipótesis por lo cual se cree que hubo una separación entre Juan Marcos y Saulo y Bernabé,
Número uno es porque piensan algunos que Juan Marcos tenía miedo de viajar a través de Panfilia y todos esos lugares porque había peligros. Entonces están diciendo, como decimos vulgarmente aquí en México, están diciendo muchos que Juan Marcos era un collón, que Juan Marcos le tenía miedo a la persecución, que le tenía miedo a los peligros, y él dijo, no, para Panfilia yo no voy, para esos lugares yo no voy, mejor yo me regreso a Jerusalén. Pero podemos ver a Pablo no le importaron los peligros. Vamos rápidamente a 2 Corintios capítulo 11 y versículo 26 para leer rápidamente. Pablo estuvo en caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos. Había peligros, es un hecho. Y él vivió por medio de todo eso y Dios lo fortaleció y le dio protección, le dio de su divina providencia. Pero algunos creen que Juan Marcos no tenía ese carácter o esa madurez cristiana y a miedo de los peligros, él se fue. Esa es una teoría o hipótesis. Otra hipótesis es que Juan Marcos no estaba de acuerdo con que Pablo llegase a ser el líder sobre su tío Bernabé. Recuerden que Bernabé es tío o era tío de Juan Marcos, eran familia. Y Bernabé fue salvo pues, mucho tiempo antes que Saulo. Bernabé estuvo ahí desde el inicio de la iglesia en Hechos capítulo 2. Por lo tanto, uno pensaría que Bernabé hubiese tenido mayor rango que Saulo, siendo que éste tenía más años en Cristo Jesús y era muy conocido por la iglesia primitiva, mucho más que Saulo, ciertamente. Entonces algunos creen que Juan Marcos se enojó porque él tenía el liderazgo que en su mente le pertenecía a su tío. ¿Okay? ¿Cómo sabemos que era su tío? Colosenses capítulo 4 y versículo 10. Dice la palabra, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, que es Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. Entonces, Juan Marcos es sobrino de Bernabé. Entonces, algunos piensan que esa división fue porque él no estaba de acuerdo con que su tío fuese hecho menor en liderazgo que Saulo, y que se le diera a Saulo el liderazgo principal. Otros creen que Juan Marcos no estaba de acuerdo con que se diera el evangelio a los gentiles. Recuerdan que los gentiles hasta ese punto tenían poco de haber recibido el evangelio y era muy debatido entre los judíos si un gentil verdaderamente podía ser salvo o no. Y por lo tanto algunos creen, o la hipótesis es de que Juan Marcos no estaba de acuerdo que se le diera a los gentiles, y él dijo, mejor me voy a Jerusalén con los de la circuncisión y ustedes hagan su desastre que quieren hacer aquí, yo no estoy de acuerdo. Esa es otra hipótesis. Y la otra simplemente es que Juan Marcos tenía miedo de la persecución inminente que sabía que iba a venir. Cualquiera que haya sido la situación, no sabemos, nuevamente son hipótesis, la Biblia no nos dice claramente por qué hubo separación o división entre este equipo de trabajo. La Biblia no nos dice. Pero lo que sí sabemos es que Pablo nunca estuvo de acuerdo. Pablo no estaba de acuerdo con lo que sucedió con Juan Marcos. Solo podemos ver un par de capítulos más adelante en Hechos capítulo 15 y vamos a leer los versículos 37 y 38 para ver qué es lo que Pablo dijo del asunto. 15, 37 y 38. Dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, a su sobrino, ¿no? El que tenía por sobrenombre Marcos, Juan Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Entonces hubo un problema entre Bernabé y Saulo también. Entonces la obra de Satanás que él hizo para dividir a este grupo
no solamente fue un problema con Juan Marcos, sino que eventualmente llegó a ser un problema con el mismo Bernabé, porque dice que Bernabé dice, yo quería llevar a mi sobrino, y dijo Pablo, no, él no lo vamos a traer, ya nos abandonó, allá déjalo que él haga lo suyo. No, yo no lo quiero aquí conmigo, no estoy de acuerdo con lo que sucedió. Entonces, esa división que causó Satanás hizo un problema no solamente entre Juan Marcos y Saulo, sino que eventualmente fue un problema entre Bernabé y Saulo o Pablo. ¿Okay? Satanás, cuando mete problemas, disensión, división dentro de la iglesia, es un desastre. Satanás trabaja fuera y dentro de la iglesia. Vuelvo a repetir, esto es práctico para nosotros hoy, porque esto sigue sucediendo. Hay muchas iglesias que terminan teniendo divisiones por cosas tontas, realmente tontas, sin importancia. Yo he sabido de iglesias que se dividen literalmente, no estoy haciendo un chiste de esto. Yo conozco una iglesia que se dividió y dejó de ser a causa del papel de baño. A causa del papel de baño de la iglesia. En serio. Hemos tenido nosotros aquí en la iglesia divisiones a causa de quesadillas. Escúchenme bien, a causa de quesadillas hemos tenido familias que se han ido de la iglesia. Estuve hablando con el hermano José Luis Hernández y él me dijo que cuando él estuvo pastoreando esta congregación, hubo una familia o varias familias que se fueron por 1 kilo de frijol. No me digan que Satanás no está laborando o trabajando dentro de la iglesia. Por cosas insignificantes la iglesia es dividida porque es distraída a causa de Satanás. Ayer me preguntaron, los jóvenes vinieron y gracias a todos los que vinieron pintamos un par de muros aquí en el templo, y cuando vieron el color me dijeron, pastor, ¿por qué blanco? Y le dije, porque blanco es neutro y nadie se va a pelear por el color blanco. Porque he sabido de iglesias que se han peleado por la pintura de la iglesia. Es en serio. Satanás trabaja. La división es verdadera. Pero ¿saben qué? Si usted verdaderamente es un hijo de Dios, esas divisiones se van a arreglar. Esas diferencias se van a arreglar. Ciertamente lo que pasó con Juan Marcos se arregló. Si tú verdaderamente eres salvo y Satanás entra y divide a los hermanos, pero si eres verdaderamente salvo, Dios va a arreglar la situación. Dios le va a dar remedio a la situación, al desastre que hizo Satanás dentro de la congregación. Eso lo podemos ver por lo que sucedió o por lo que dijo Pablo al final de su vida. Segunda de Timoteo. Pero fíjense, fue hasta el final de la vida de Pablo. Tantos años se perdieron. Ellos hubieran podido hacer grandes cosas juntos. Pero se perdió todo eso a causa de Satanás. No fue sino hasta el final de la vida de Pablo que se arregló y hubo reconciliación. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, es decir, Juan Marcos, y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Hasta el final de la vida de Pablo, qué desperdicio, tantos años que hubieran podido trabajar juntos y no lo hicieron, porque Satanás puso distracción, Satanás hizo división, Satanás causó problemas. Pero eventualmente Dios lo arregló. Esto también me ha acontecido en lo personal. Yo he tenido problemas con otros creyentes a lo largo de los años y hemos dejado de hablarnos por mucho tiempo.
Y eventualmente pudimos regresar a hablar con esos hermanos y arreglar la situación y pedir perdón, tanto yo para con ellos y ellos para conmigo, y decir gracias Señor porque ahora hemos arreglado nuevamente nuestra situación como hermanos y podemos nuevamente trabajar juntos para la honra y gloria de Dios. Sin embargo, ¿cuántos años se pierden? ¿Cuánto tiempo se pierde? No dejen que Satanás haga división en la iglesia a causa del color de la pintura, a causa del kilo de frijol, a causa de las quesadillas. No permitan que Satanás haga eso, sino al contrario, pónganlo a un lado, eliminen el problema, así como lo hizo Dios aquí para con Pedro, Pablo y Juan Marcos. O cuando están evangelizando y hay alguien que está interrumpiendo, igual, eliminen el problema, como Saulo hizo con Bar Jesús. ¿Por qué? Porque Satanás trabaja dentro y fuera de la iglesia. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por este mensaje, le damos gracias por la practicalidad detrás de lo que hemos estudiado el día de hoy, porque ciertamente es aplicable hoy. Lo que pasó con Bar Jesús pasa hoy. Lo que pasó entre Marcos y Saulo aún pasa hoy. Podemos comprenderlo, Señor, pero nosotros sabemos que usted es grande y que usted es fuerte, Señor, y a pesar de todo, a pesar de las distracciones, Sergio Paulo fue salvo. A pesar de las divisiones, Juan Marcos y Pablo fueron reconciliados. Sabemos, Señor, que si estamos en tu Hijo Jesucristo, si somos salvos, usted, Señor, al final tendrá la honra y la gloria, pese a nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras caídas, Señor. Eventualmente usted unificará a toda su iglesia y hará un reino perfecto donde usted reinará, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, su salvación preciosa. En nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.